Quería también plantearle un comentario, puesto de que conversando con abogados a propósito de esta discusión que se dio entre Juan Pablo Hermosilla y la magistrada, también algunos lo plantean que puede ser una estrategia, puesto de que la idea sería quizás en una futura instancia, ya ateniéndose a que podía tener un resultado adverso, poder apelar a lo que fue las garantías que se le dieron en medio del juicio. Entonces tampoco tiene una lectura muy distinta a lo que puede ocurrir en futuras acciones que se vayan adoptando en defensa especialmente de Luis Hermosilla, que en este momento ya se ha decretado su prisión preventiva. Y respecto, como lo planteaban ustedes, a cuál va a ser el establecimiento donde va a cumplir finalmente María Leonarda Villalobos su prisión preventiva, eso es lo que tendrá que dar cuenta ahora Gendarmería, que es lo que ha solicitado la intervención la magistrada, puesto de que estaba en duda si estaban las condiciones obviamente para poder recibirla en el anexo de Gendarmería Capitán Llaver, y eso es materia que se tendrá que resolver dentro de los próximos minutos para establecer ya cuál va a ser el recinto definitivo, mientras también se resuelve cuál va a ser la situación particular en la que va a quedar su marido Luis Angulo, y eso es parte de lo que se está aún resolviendo por parte del tribunal para tener una posibilidad de dar cumplimiento a estas medidas cautelares establecidas por parte de la magistrada. Pasemos a revisar lo que está ocurriendo en este momento precisamente al interior de la sala de audiencia. Para 3 días y se transforma en una audiencia de 5 días, es lo que complica la agenda del tribunal. Lamentablemente eso tenemos que estarnos. Es lo que hay. Estamos revisando imágenes en directo del sitio del Poder Judicial donde está Luis Hermosilla, que acaba de ser esposado, ¿no? Por parte de los gendarmes que están ahí. En disposición de Gendarmería se pone término a la audiencia y se pueden retirar. Ahí está, se termina la audiencia entonces. Hasta luego, colegas. Declaraciones de la jueza y vemos que Luis Hermosilla se retira esposado. Claro, ya está esposado, Gendarmería ya está esperándolo entonces para que se realice ese proceso en que es trasladado, para que cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva, porque eso es lo que acaba de determinar la jueza Mariana Leighton, por lo tanto es la misma condición en la que también va a quedar la abogada Leonarda Villalobos, y en el caso de Luis Angulo, que era lo que estaba pendiente, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Sí, seguimos viendo ahí la imagen y estamos con Guillermo, quien está en el lugar y también nos va relatando ahí lo que está pasando. Guillermo. Sí, estamos a la espera de que puedan ya concurrir acá los abogados defensores y también los representantes del Ministerio Público para dar cuenta entonces de lo que ha sido esta resolución definitiva por parte del tribunal en términos de la prisión preventiva para Luis Hermosilla, para María Leonarda Villalobos y también respecto a la situación en que ha quedado Luis Angulo. Pero como le dábamos cuenta hace un instante, fue un largo debate en términos de cuáles iban a ser los delitos por los cuales iban a terminar que continuar la investigación por parte del Ministerio Público en términos de lo que es el soborno y también respecto a lo que era la situación puntual de lavado de activos y los delitos tributarios, que en esta instancia se ha dado cuenta por parte del tribunal que habría mérito en el caso de Luis Hermosilla y de María Leonarda Villalobos para dar paso a mayores antecedentes y seguir la indagatoria y que queden en prisión preventiva. Pero como les señalábamos, está pendiente cuál va a ser la resolución final en torno al lugar donde va a cumplir su prisión preventiva María Leonarda Villalobos, y a eso hizo referencia precisamente su abogada Alejandra Borda. Les invito a revisar parte de esa observación que planteó antes de la lectura de la medida cautelar en su contra. En que se decretara la prisión preventiva, mi representada, ¿dónde tendría que hacer cumplimiento efectivo? No existe en Chile una cárcel que dé las garantías y que efectivamente nos permita pensar que hay igualdad en el cumplimiento de la medida cautelar para una mujer. No tenemos. El sistema no lo proporciona. Existió en algún momento, creo en el anexo Capuchinos, un sector que era para mujeres. No existe hoy en día. Existe en este momento Capitán Llaver para hombres. Ni siquiera ante eso tenemos igualdad. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, tal como lo ha observado la defensa, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy, por lo menos de acuerdo a la información que maneja este magistrado, es el habilitado para recibir a su representada, sin perjuicio de lo cual se pedirá informe a Gendarmería para los efectos de habilitar el establecimiento Llaver, que es el que se acostumbra a establecer para los efectos de cumplimiento de penas, más bien, para los efectos de las medidas cautelares en relación a delitos económicos.
Claro, se va a solicitar un informe si es que se puede habilitar ese lugar para que ella pueda cumplir esta medida cautelar. Sin embargo, lo que sería lo lógico, de acuerdo a lo que dijo la jueza Guillermo, sería el centro penitenciario femenino que está ubicado en San Joaquín, ¿no? Exactamente, y esa fue la primera evaluación que se hizo por parte de su defensa en términos de que quizás no cumpliría con las condiciones para poder garantizar la seguridad de su defendida en términos de tratarse además de delitos económicos los que se están investigando. Pero esa es una resolución que en definitiva tiene que garantizar también Gendarmería, y es por eso de que se le está solicitando un informe para poder dar cuenta de cuál va a ser el recinto en definitiva y si es que es posible o no habilitar un espacio en el anexo Capitán Llaver, lo que suena bastante poco que pueda prosperar, más bien considerando que ya había otras instancias en las que se ha determinado otras determinaciones cuando se trata de mujeres que deben cumplir prisión preventiva. Viene saliendo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, a quien queremos escuchar a continuación para conocer respecto a su impresión en torno a lo que ha sido esta prisión preventiva. Abogado, muy buenas tardes. Bueno, nosotros solicitamos la prisión preventiva. De esa perspectiva, obviamente que uno tiene que quedar conforme con el planteamiento que hace el tribunal en el contexto que a nadie le gusta que las personas cometan delitos, pero una vez cometidos los delitos, que se haga justicia y se apliquen las resoluciones que correspondan, uno queda satisfecho. En términos de los delitos que se dan también por acreditado, al menos para prosperar en la investigación, ¿está en la línea respecto al rol que cumplió cada uno de ellos según lo que es el análisis por parte del Consejo de Defensa del Estado? Yo creo que a este minuto sí, sin perjuicio de que estas investigaciones son tan complejas y tienen tantos antecedentes que se van derivando en el futuro, que esa línea participativa puede ir cambiando y puede ir incorporando a otras personas, pero lo que hoy día conocimos me parece ajustado. ¿Cuál fue la en arresto domiciliario nocturno? Que uno de ellos quedara en arresto domiciliario nocturno, ¿qué le parece? Lo que pasa es que la imputación era distinta respecto de los tres imputados. Entonces, por ejemplo, el formalizado Angulo no tenía ninguna imputación respecto al delito de cohecho del particular, que la magistrada adelantó que es un delito grave, que nuestra legislación incluso aumentó el quantum de la pena. Por lo tanto, se hace una diferencia que yo creo que es procedente también respecto de las cautelares personales. Abogado, ¿qué le parece la defensa de Luis Hermosilla respecto de que no era necesaria la prisión preventiva porque no hay peligro de fuga, que ellos han colaborado, que han abierto las cuentas? Vamos, Diego. Ahí va saliendo también Luis Angulo en este momento, se va siguiendo algunos equipos para que podamos ver también si es que hace alguna referencia a Luis Angulo. Le damos paso a nuestro colega Martín Ortiz, que se encuentra en este momento. Pronto vamos a esperar lo que resuelva en definitiva la justicia. ¿Por qué cree que hubo esta diferencia entre otorgarle a su representante la prisión provisional? La magistrada lo dijo sumamente claro. Son situaciones distintas y hay ponderaciones diferentes. Se trata de una persona que hizo incluso la consignación de lo que decían que era el mal causado para asegurarse de presentarse a un tribunal y discutir derechamente que es inocente. Y eso es lo que haremos posteriormente. ¿Queda conforme con las cautelares finalmente? Con la chaqueta, muchachos, cuidado. No, disculpe, ¿queda conforme finalmente con las cautelares? Estamos analizando aquello y lo pensaremos. No tenemos una opinión. Muchas gracias. Vamos a seguir moviendo un poco más adelante. Nos vamos a acercar acá. Angulo. Con esta medida cautelar, dado que lo habían imputado para que le decreten prisión preventiva. La gran defensa de Leonardo es que era víctima, pero el tribunal determina que quizás hay pruebas contundentes para evitar probar un delito. Luis, ¿cómo está? La situación de Leonarda, ¿cómo la analiza usted finalmente con la prisión preventiva de Leonarda Villalobos? ¿Usted personalmente queda conforme con esta medida cautelar? ¿Algo que tenga que decir finalmente usted, las cautelares que se le generan a usted y también las relacionadas con Leonarda Villalobos? ¿Tiene algo que decir cómo ve el rol de la Fiscalía durante esta formalización, durante todos estos días? ¿Quedó conforme usted en lo particular? Ahí está la pareja de Leonarda Villalobos que guarda silencio acá a la salida del Centro de Justicia. Vamos a ir conversando. ¿Algo que decir en torno a la formalización de estos días? Comentar respecto a este proceso de formalización, respecto a la prisión preventiva de su esposa igualmente. Nada sobre la situación de Leonarda Villalobos, Luis. Leonarda Villalobos. Se había argumentado en algún momento que alguien... ¿Cree que es desproporcionada la prisión preventiva para Leonarda Villalobos y también para Luis Hermosilla? ¿Espera revisarlo durante los próximos días que cambien las cautelares o no? Luis Angulo, pues entendemos que se dirige... Bueno, está Luis Angulo, pareja también de Leonarda Villalobos, que nos ha querido referir en torno a situación, bastantes jornadas de formalización que finalmente decretar la prisión preventiva para Leonarda Villalobos y también para Luis Hermosilla.
Sí, estamos viendo las imágenes. Lo que acaba de ocurrir entonces es que el cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, también para la abogada Leonarda Villalobos, todo esto por el denominado caso Audio. El tribunal pudo acreditar los delitos de soborno, lavado de activos y estafa, por lo menos para que se pueda desarrollar esta investigación y se determine esta medida cautelar, y donde la propia jueza planteaba que eran un peligro para la sociedad por el hecho de que podían obstruir la investigación. Eso fue entregando una serie de argumentos, pero ese diría yo que es el eje central de lo que planteó, y es por eso entonces que Luis Hermosilla va a quedar en Capitán Llaver, que es esta cárcel que está ahí en el mismo centro de justicia, en uno de sus sectores, donde está también Daniel Jadwe, que tiene una serie de particularidades, ¿no? Esta cárcel antiguamente se conocía, no sé si lo recordarán, el anexo cárcel Capuchino, que era precisamente para este tipo de delitos, y ahora ya es reemplazado por Capitán Llaver, y es a ese lugar a donde será trasladado, ya fue trasladado Luis Hermosilla. Lo veíamos en imágenes hace pocos minutos atrás, es esposado y es trasladado por los gendarmes para que abandone ese lugar. Lo estamos justo ahí viendo en las imágenes precisamente. Ahí está la imagen de abajo a la derecha en su pantalla, al momento en que, claro, está esposado, ahí lo están esposando, y luego es trasladado a este centro para cumplir, ¿no?, esta medida precautoria. Y en el caso de Leonarda Villalobos, el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, sin embargo, también la jueza había dicho que iban a esperar un informe de Gendarmería para ver si se podía adaptar a algún sector de Capitán Llaver, pero lo más probable es que el centro que puede permitir también la estadía de una mujer, en este caso, de acuerdo a nuestro sistema, sería este centro penitenciario ubicado en San Joaquín. Claro, y ahí hay una cámara, ¿no?, donde también estamos atentos porque se realiza este traslado y donde probablemente podamos apreciar también esa imagen en la cual es trasladado el abogado Luis Hermosilla hasta las dependencias de esta particular cárcel de Capitán Llaver, que es para este tipo de delitos, donde suelen pasar, especialmente cuando se desarrolla el proceso de investigación, porque estamos todavía en etapa de investigación, lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Hasta la primera etapa se realiza la formalización y se determinan las medidas cautelares. Una investigación que puede durar medio año, Guillermo, ¿no? Volvemos contigo. Exactamente, puesto que ya hay que recordar que esta es una investigación que viene desformalizada por más de 8 meses. También ahí se fueron obteniendo todos los antecedentes para poder llegar a esta instancia, la audiencia de formalización de cargos y la definición de cautelares contra 5 imputados. Cabe recordar también que a Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo se suman un funcionario de la Tesorería General de la República y otro del Servicio de Puestos Internos, y no se descarta también que se puedan ir sumando otras aristas a propósito de lo que son las distintas indagatorias que se han estado desarrollando, considerando que también esto surge a propósito de lo que es la emisión de facturas falsas y también el delito de estafa que se imputa a los representantes de la empresa Factop, y ahí comienza a surgir todo este tipo de antecedentes que terminan también con la posterior publicación de este audio, en que termina involucrando a Daniel Sauer, Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Todos aspectos que van a profundizar ahora con esta investigación que seguirá adelante por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en la lógica de seguir estableciendo responsabilidades en torno a lo que es este denominado caso Audio. Nosotros seguimos acá a la espera de la defensa, tanto de María Leonarda Villalobos como de Luis Hermosilla. Hay que recordar que ellos, al momento de quedar ya en prisión preventiva, deben estar acordando los últimos detalles para su ingreso definitivo a estos recintos. De hecho, un dato anecdótico, puesto que conversábamos en el momento de que llegaron esta mañana hasta el centro de justicia, si traían un bolso o algo, entendiendo de que eventualmente podían quedar en prisión preventiva. Bueno, eso presumiblemente se podría haber tenido respaldado en otro lugar a fin de no dar evidencia y también mostrar cierto optimismo respecto a lo que podía ser la resolución definitiva por parte del tribunal. Guillermo, solamente también para complementar, la magistrada dictó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Luis Angulo, marido de Leonarda Villalobos, también porque su defensa argumenta que alguien necesita seguir trabajando, considerando también la medida cautelar que pesa sobre ella. Por ahora la Fiscalía solicitó 180 días de investigación y fue lo que determinó el tribunal finalmente desde ahora en adelante, ¿no?, mientras se cumplen estas medidas
de prisión preventiva. Pero también otras autoridades se han referido, Pati, a este tema. Distintos ministros han abordado los alcances que tiene este tema a nivel nacional. Claro. Pasemos precisamente a revisar. Lo que pasa es que aquí han sido varias jornadas de formalización. Estamos ya en el 5.º día en que se ha estado desarrollando todo este proceso. Además, tú lo mencionabas, Guillermo, varios meses en que se estaba también desarrollando esta investigación. Había mucha expectativa por lo que pudiese ocurrir durante estos días. Pues pasemos a escuchar declaraciones precisamente de quienes también han estado reaccionando a lo que está ocurriendo. La ministra del Interior y también el ministro de Justicia. Que la justicia tiene que actuar siempre con la misma vara, sean poderosos, sean de un lado, sean de otro lado, los que están siendo investigados. Creo que este caso, en que hay tantas personas vinculadas al mundo de la oposición, lo primero que quisiéramos decir es que la próxima vez que haya casos de corrupción esperamos no ver a estas mismas personas paradas desde un estrado dictando cátedra, porque la corrupción es un problema nacional. Puede afectar a cualquier institución. En este caso ha afectado más bien a sectores de derecha. Y los ha afectado con una magnitud de delitos, de recursos involucrados que yo creo que a los chilenos les tiene choqueados. Entonces, tomémonos muy en serio que cualquier institución puede ser afectada por la corrupción. Los chilenos y las chilenas suelen reprochar, y es que en nuestro país el sistema de justicia tiene varas distintas dependiendo de las personas que están sometidas al sistema de enjuiciamiento criminal. Las investigaciones que están vinculadas a este caso en particular dan cuenta, tal como ha dicho la ministra Toá, de vínculos, de relaciones, pero en el caso de la profesión legal y del sistema de justicia son especialmente sensibles respecto de comunicaciones que pudieran haber estado sometidas a reserva y que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público. Lo complejo, insisto, no es solo el impacto para la política, que por cierto lo es, sino que sobre todo para quienes administran y participan del sistema de justicia, que tiene que actuar de un modo imparcial y objetivo. Esa es la gravedad de este caso en particular. Ahí está, declaraciones de altas autoridades del país. La ministra del Interior, el ministro de Justicia, Guillermo San Martín, se encuentra esperando la salida de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla y además su abogado defensor, que debería entregar algunas declaraciones. Guillermo, ahí está la abogada Leonardo Villalobos, ¿no? Sí. Se viene llegando en este momento aquí Alejandra Borda, quien es abogada defensora de María Leonarda Villalobos, para poder conocer sus impresiones en torno a las definiciones que se han adoptado en el caso de ella. Vamos de a poquito para poder responderles a todos. Bueno, la impresión que tenemos nosotros en este momento claramente es que no estamos de acuerdo en forma completa con lo razonado por la magistrada. Sí agradecemos que se haya hecho cargo de algunas de nuestras inquietudes. Creemos que fue bastante clara en orden a señalar que el Ministerio Público debía cumplir con el principio de objetividad. Señaló también la importancia de la realización de las pericias que nosotros hemos pedido en forma reiterada. Por otra parte, también se hizo cargo de la problemática que es el no tener un centro penitenciario que sea de la misma calidad que Capitán Yeder o que tenga los mismos requerimientos. Y se ha planteado una situación que creo que no se había planteado antes en este país, que es precisamente que no existe un centro penitenciario para mujeres relacionadas con delitos económicos o consideradas de baja peligrosidad. ¿Van a apelar a la medida? Por supuesto, vamos a presentar todos los recursos que la ley nos permite. ¿De dónde va a cumplir ella su prisión preventiva? ¿Qué es lo que se determinó finalmente en el caso particular de ella? Bueno, lo que se señaló precisamente es que nos encontramos ante una situación problemática porque el otro imputado va a ingresar a Capitán Yeder. En el caso de ella, la magistrada, haciéndose cargo de esta problemática, ha señalado que ella va a ingresar al lugar donde Gendarmería señale. Lo más probable es que sea a San Miguel. Y dejó fijada una audiencia para el día 12 de septiembre para poder discutir la posibilidad de habilitar un área en Capitán Yeder para que se cumpla de forma igualitaria la prisión preventiva. ¿Eso representaba un peligro para la sociedad? Si insiste, si es de un peligro para la sociedad, la defendida María Leonarda Villalobos. Bueno, nosotros consideramos que no. Consideramos que no de ninguna manera. Argumentamos latamente, hemos acompañado todos los antecedentes para poder establecer que eso no es así. Lamentablemente el criterio de la magistrada fue en una línea distinta
y precisamente es en lo que nos vamos a basar para presentar los recursos que corresponden. Muchas gracias. Bueno, también está ya a la espalda de Alejandra Borda el abogado Juan Pablo Hermosilla, también para poder ir conociendo sus impresiones en torno a cuál es la postura en términos de lo que es la definición ya de la prisión preventiva. Juan Pablo Hermosilla. Declaró que... Déjeme dar las impresiones generales primero y después me van preguntando. Sí, la impresión es que obviamente nos fue muy mal en la audiencia. Creo que es evidente que la jueza lo que hizo fue estar de acuerdo con los criterios señalados por el Ministerio Público y no encontró fundamento en ninguna de nuestras defensas, por lo tanto, como está establecido en el sistema, lo que vamos a hacer es preparar un recurso de apelación y pedir que esto lo revise la Corte de Apelaciones. Nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, con los criterios que estableció la jueza. A mí hay cuestiones que me siguen pareciendo extrañas desde el punto de vista jurídico, pero son las reglas del juego que nosotros vamos a respetar y por lo tanto, como digo, creo que lo más importante es que todas nuestras argumentaciones podamos plantearlas ante otro tribunal, en este caso ante la Corte de Apelaciones, ejerciendo los recursos respectivos. Déjeme referirme al riesgo de la sociedad, que es un tema importante. El riesgo de la sociedad está establecido, no así era antes, pero a partir de las últimas modificaciones, como una cuestión que se ha ido objetivando. Vale decir, uno no saca nada con cooperar, uno no saca nada con que no haya peligro de fuga, como lo señaló el propio Ministerio Público, si se estima, como lo estimó la jueza en este caso, que podrían haber antecedentes que uno pueda interferir con la investigación, que fue lo que señaló ella. Desde ese punto de vista, nosotros obviamente no compartimos ese criterio. Recuerden, muy importante, mi opinión, es que lo mejor que hizo la jueza fue la primera parte, cuando aclaró que esto no es un juicio. Nosotros vamos a seguir tratando de empujar esto hacia un juicio y lo antes posible, porque nos parece que aunque se diga que no, esto termina siendo innecesario y termina siendo una pena anticipada. Ahora, es un juicio adelantado, pero además esto es bien importante, con toda razón ha existido el temor de que aquí los privilegios operaran y que hubiera un trato distinto. Esto no solo le pasa a Luis Hermosilla, esto también le pasa a otras personas. En mi opinión, se ha ido tergiversando este tema con motivo del nuevo sistema procesal penal, nuevo que ya tiene más de 20 años, pero y que hoy día estamos volviendo a lo que era el sistema antiguo. En el sistema antiguo a uno le formulaban cargos y uno se iba a regarse. Luis, pero la jueza incluso entregó como argumento las conversaciones de Luis Hermosilla con el ex jefe de la PDI. Déjeme referirme primero al lugar de detención. Sí, por favor. El lugar de detención es raro lo que hizo la jueza, porque hay otros tribunales que lo han hecho en forma distinta, establecen ellos el lugar de detención. Mi opinión es que la ley dice que la jueza lo tiene que hacer, pero ella optó por no hacerlo y optó por delegar el tema en Gendarmería, y por lo tanto lo que estamos haciendo nosotros es, algo se cayó, estamos nosotros en este momento realizando las gestiones con Gendarmería para que ocurra lo que la propia jueza dice que debiera ocurrir, que ella entiende que las personas que son sujetas a prisión preventiva por delitos económicos van a Capitán Llaver, como sabemos todos. ¿Qué parece que son todos los manejos que le dio el tribunal a la Fiscalía y a la déjeme hablar del tiempo. El tiempo me parece excesivo. La mejor demostración de que no es una opinión solo arbitraria mía, que pudiese serlo, es que ustedes vieron que nosotros no discutimos sustantivamente los hechos en relación a los cargos. Todas las argumentaciones que ustedes presenciaron fueron en base a sostener que la estructura de hecho, con matices, pero la estructura de hecho la tiene clara el Ministerio Público. Y lo que pasa es que nosotros decimos que eso no es delito y ellos sostienen que sí. Entonces, por eso que nosotros planteamos un plazo más corto, de 60 días, pero la jueza estimó que el plazo era adecuado al que pedía el Ministerio Público y quedó en 6 meses. ¿Cree que tuvo el tiempo adecuado para manejar precisamente la... Sí, ¿cree que tuvo... Déjame contestar para acá, perdón. Hubo algunos momentos donde se vio algo de tensión, donde usted le pedía a la jueza que no le interrumpiera. No, pero decía, pregunta por la tensión que se vivió con la jueza. A ver, sí, efectivamente pasó 2 veces. 2 cosas. Una, estas cosas pasan, ustedes lo han vivido, los juicios penales, porque traemos conflictos delicados. El Ministerio Público quería meter preso a Luis Hermosilla, nosotros queríamos oponernos, etcétera. Estoy viendo solo el lado nuestro sin agregar a los otros imputados. Se producen momentos de tensión y lo importante es que sean con respeto, pero no es raro que haya diferencias de opinión entre lo que opina la jueza y lo que opine uno. Tienen que entender también la edad. Yo tengo 64 años, vengo de una época, yo crecí en dictadura,
estudié Derecho en dictadura y estudié en un momento en que el sistema de justicia protegía a la dictadura. Y estudié en un momento en que dictaban las leyes militares, mi hermano se crió en la misma época, y los jueces hacían el favor de escucharnos. Una vez que se conquista la democracia, que se establece un Estado democrático de derecho, yo cuando hablo adentro, sin perjuicio de respetar las normas de orden, yo no le estoy pidiendo un favor a la jueza. La jueza está obligada a escucharme. Y por lo tanto, mi impresión, puedo estar equivocado obviamente, pero mi impresión es que hay jueces que todavía tienen la tendencia, como lo hizo ella, de cierto momento, de tratar de decirme cómo tenía que decir las cosas y en qué orden. Y eso no se lo puedo aceptar ni a ella ni a ningún juez. Pero déjeme terminar la idea. Pero claro, pero en todo caso creo que son cosas secundarias, son anécdotas que a veces son un poco estridentes, pero son anécdotas. Aquí lo importante es lo que ella ha resuelto en el tema de fondo. Nosotros tenemos discrepancias con lo que ella ha resuelto, creemos que está equivocada la resolución de ella, y el sistema lo que dice que cuando uno está en esa posición, apela. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. ¿A dónde van a llevar a Luis ahora? No lo sabemos, está a disposición de los lugares de tránsito de Gendarmería, y lo que estamos nosotros hoy día haciendo, en este momento, mientras estamos hablando, haciendo las gestiones para que se le traslade directamente a Gendarmería. Dejen por acá, me están tratando de preguntar. ¿Una queja contra la magistrada por producto de los reclamos que ustedes? No, para nada. No. Es decir, la magistrada me hubiera faltado el respeto, sí, pero no, yo creo que la magistrada, ustedes vieron lo que pasó, interpreta las cosas a veces distintas en lo formal como las interpreta una, pero yo estoy adentro y cualquier abogado, no solo yo, estamos ejerciendo un derecho, los jueces no nos hacen un favor en escucharnos. Y mientras yo me mantuviera contestando las cosas que había dicho la contraparte, yo tengo derecho a hacerlo y no depende de la voluntad de un juez que yo pueda defender a mi cliente. Hay una garantía constitucional específica sobre el tema de que nadie puede interferir con la actuación de un abogado que está defendiendo a una persona. Pablo, ¿no cree que la jueza consideró que por el nivel de contactos de Luis y lo que ha ocurrido antes, por ejemplo, con el caso del ex jefe de la PDI, donde se entregaba información clave, ella puede haber considerado que la libertad de Luis Hermosilla representa un peligro para la sociedad por las influencias, porque pudo haber tal vez puesto en contacto con alguien para beneficiarse en medio de esta investigación, ¿no? Tal cual, yo creo, eso entendí yo también. Hubo un momento en que fue un poco más confuso lo que dijo la jueza, pero yo entendí lo mismo que usted. Yo entiendo que lo que ella dice, que el fundamento último en relación a la razón para producir la prisión preventiva es el que usted señala. Don Luis Hermosilla tiene demasiados contactos, podría usar los contactos para inducir, claro, o afectar la investigación. Eso es lo que yo entendí, no lo comparto, pero eso es lo que dijo. Por el tema del hermano, ¿usted pudo conversar al final? Finalmente por el tema del cohecho, porque se planteaba que incluso habría tenido, al menos en esta etapa, en lo que se ha planteado acá, eventual participación de Luis y de Leonardo en lo que es el argumento de la jueza, y también está la situación vinculada al lavado de activos que al no estar al tanto, según planteaban, de que Factop operaba de la manera que operaba, decían que no era creíble. Claro, ahí son dos puntos neurálgicos que se van a discutir en la Corte de Apelaciones. Ella sostiene que, a pesar, creo que se reconoce, que nadie lo puede discutir, que aquí hay una dinámica de pagos a funcionarios que viene de antes de Luis. El hecho de que se haya pagado posteriormente significaría que él tiene responsabilidad, pero a mí me parece que eso está equivocado, esa es mi opinión, ella no me halló la razón, pero porque justamente la imputación de inducción, esa la escoge el Ministerio Público, no yo, es hacer nacer en el otro la voluntad de cometer un delito. Si una persona tiene la determinación de matar a otro, yo le digo mátalo, no soy el inductor. Y por lo tanto, ahí tenemos una diferencia, y eso va a ser probablemente, ustedes irán a escuchar los alegatos en la Corte de Apelaciones, ahí van a ver que ese va a ser un tema central, porque fíjense cómo se han ido acotando las cosas. Ya está lleno de cosas que no discutimos. Y por lo tanto, la mayor parte de las discusiones son jurídicas, más que discusión sobre los hechos. ¿Cuándo se encuentra su hermano? ¿Pudo conversar con él al momento de conocerse la prisión? Lucho es una persona dura. Lucho, recuerden que fue un abogado de derechos humanos connotado durante las épocas de dictadura. Lo trataron de secuestrar una vez en la Corte de Apelación de los organismos de seguridad. Es una persona dura, le han tocado cosas difíciles en la vida. Y esta no creo que va a ser la experiencia más difícil de todas. Es bueno, desde el punto de vista de todos los abogados, tener la experiencia de humildad, y que estamos todos
a disposición del sistema de justicia y que reconocemos el sistema de justicia, aun cuando yo haya tenido estas fricciones con la jueza, como digo, que son normales. Nosotros nos sometemos a los tribunales y estamos a disposición de ellos como podríamos no hacerlo si somos abogados. Y por lo tanto, es una experiencia dura, pero insisto, creo que tampoco es una experiencia tan difícil. ¿Salen antecedentes nuevos vinculados a los déjame contestar por aquí. ¿Cuándo apelará, ya que lo ha anunciado? Sí, no sé, yo me imagino que en los próximos 48 horas. ¿Están preparados para presentar todavía acciones respecto de nuevas publicaciones por los audios o que día a día o semana a semana van saliendo antecedentes que provienen del teléfono de Luis y que van a complicar? Si no es jurídicamente en la defensa de esta causa, pueden abrir otras causas o ensuciar la percepción que se tiene respecto de él. Absolutamente. Nosotros ahí hay un tema que es responsabilidad mía, que he estado tomando yo esas decisiones. En estas cosas uno se puede equivocar, obviamente, pero lo que hemos hecho, yo se lo señalé a ustedes, la estrategia, entre comillas, fue entrar en una primera etapa de enfrentar la responsabilidad. Y no hemos querido querellarnos por la violación del secreto profesional, por la difusión de esto obvia, etcétera, porque era confundir un poco. Nosotros hemos querido poner el pecho, hacer limpiamente esta etapa de enfrentar la responsabilidad y más adelante lo vamos a ver. Como digo, puedo equivocarme, pero mi opinión es que todavía no es el momento que nosotros iniciemos esas acciones legales. Tenemos que seguir con la etapa de enfrentar la responsabilidad, que es lo que nos corresponde. Abogado, ¿por qué razones va a apelar? Usted decía dentro de las 48 horas. Se le consulta respecto a la apelación durante las próximas 48 horas los argumentos. No me voy a repetir, pero son básicamente el hecho de que, recuerden, y esto va a ser fácil, hay una estructura de hecho no cuestionada. Estamos hoy día todos de acuerdo en la estructura de hecho. ¿Cuándo llega Luis? ¿Qué es lo que hace? Estamos de acuerdo que hay, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero hay una estructura de hecho que muestra que nadie discute que hubo pagos a funcionarios antes de que él entrara al tema. Y lo que la jueza está diciendo es que él es inductor de los pagos posteriores que se habían pactado de antes. Entonces a mí me parece que eso es un error jurídico, no desde el punto de vista de los hechos, que es un error jurídico. Por ejemplo, otra cosa que ustedes me escucharon decir, a mí me parece que sostener que es una conducta de lavado, de aprovecharse del hecho de tener una línea de crédito con un factor sobre el cual se pagan intereses, me parece de nuevo que es un error jurídico. Entonces, es lo mismo que ustedes se imaginan las cosas en que la jueza no nos dio la razón. Lo que uno hace en un recurso de apelación básicamente es decir, mire, la jueza no me dio la razón, y uno insiste en esos argumentos con algunos matices nuevos, pero uno insiste en esos argumentos ante la Corte de Apelación. Abogados, ahí los abogados del Servicio de Impuestos Internos de cierta manera argumentaban que no era correcto lo que usted decía, porque decía que ellos se estaban fijando solamente en ingresos válidos en su cuenta de empresa y en los traspasos que hacía hacia su cuenta personal y que no estaban considerando las transferencias de facto. ¿Usted tiene antecedentes de que sí la estarían considerando y por eso sostiene eso? Es difícil. Mire, lo primero yo los felicité a ellos porque creo que han hecho un buen trabajo los colegas que son más jóvenes que otros que somos más viejos, pero yo creo que han hecho un buen trabajo los colegas del Servicio de Impuestos Internos y al mismo tiempo tengo una dificultad para contestarle su pregunta porque como fue todo tan abrupto, por eso yo hablé de una especie de emboscada, porque esto apareció de la nada el tema tributario y la querella está presentada el mismo día, un poco rato antes de la formalización. No hemos tenido tiempo ni ninguna posibilidad. Piensen ustedes que pocos días antes de la formalización recibimos 80.000 páginas y más que no conocíamos y que teníamos que analizar. ¿Ha habido mala fe? No, yo conozco a los colegas del Ministerio Público, creo que han sido extraordinariamente duros, pero yo les tengo respeto a los colegas del Ministerio Público, los conozco, y no, yo creo que tenemos diferencias obviamente muy importantes, pero eso es propio del sistema de justicia. No, yo no diría que hay mala fe, lo que yo diría es que hay posiciones que nosotros no compartimos, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? La palabra de Juan Pablo Hermosilla, entonces, una vez. Sí, ahí estamos escuchando precisamente las palabras del abogado defensor de Luis Hermosilla, pero acaba de entregar también declaraciones el presidente Gabriel Boric sobre este tema. Pasemos a escucharlo. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Y yo creo que es importante decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, que tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias, también hay que enfrentarla con mucha dureza y acá no pueden haber
ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. Claro, eso fue en medio del Día de la Educación Técnico Profesional. En esta pauta donde asistió el presidente de la República se refiere también cuando había conocido ya el veredicto de la prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Volviendo a las palabras que acabamos de escuchar, ahí lo estamos viendo abajo, imagen en directo, ¿no?, de Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, pero su abogado defensor dice que van a concurrir, lo confirma, a la Corte de Apelaciones, y también, entre otras cosas, señala que quieren seguir empujando este tema hasta llegar a un juicio, y que dentro de las razones que se esgrimen para decretar esta prisión preventiva tiene que ver con que se transforman ambos en un riesgo para la sociedad. Él dice que ese riesgo se ha ido objetivizando en el último tiempo. Claro, lo que ha planteado la jueza entre sus distintos argumentos para tomar esta determinación de la prisión preventiva dice relación con que podrían obstruir la investigación, que ese es uno de los principales puntos, y por eso toma la determinación entonces de que durante este periodo esté en prisión preventiva. Tenemos una de las cámaras precisamente puestas atentos al momento en que Luis Hermosilla ingrese a Capitán Llaver, y la imagen que está abajo es de lo que ocurrió hace algunos minutos atrás, ese momento en que se determina esa medida cautelar, es esposado y luego ya junto a la compañía de Gendarmería abandona ese lugar, y seguramente ahora están en todos los procesos previos a que ingrese a Capitán Llaver. Estamos esperando porque en algunos minutos más debiese hablar la Fiscalía. Así es que vamos a retomar el contacto con Guillermo San Martín para ver con qué es Martín lo que está Ortiz. ocurriendo. Martín está esperando la declaración de la Fiscalía. Está también ahí, parece. Martín, ¿nos escuchas? Sí, acá estamos, en la Fiscalía Centro Norte, justo acá a un costado también dentro del edificio del Centro de Justicia, para esperar ya las primeras declaraciones de los fiscales involucrados en esta causa y también lo que conlleva la prisión preventiva, en este caso de Luis Hermosilla, también Leonarda Villalobos. Una vez que terminó la audiencia de formalización, al paso de los minutos y una vez cuando iba saliendo también Luis Angulo, parte de estos fiscales, en especial Felipe Sepúlveda, también Lorena Parra, lo que tiene relación con el fiscal Miguel Ángel Orellana, salieron del Centro de Justicia, se vinieron caminando hasta este lugar que debe estar a unos 200, 300 metros aproximadamente de la salida principal, donde se ha visto todos estos días circular a tanto Juan Pablo Hermosilla, Luis Hermosilla y también Leonarda Villalobos, y obviamente también a Luis Angulo. Se están preparando, están también a la espera de las declaraciones que se han ido generando durante estos minutos que han pasado una vez ya terminada esta audiencia de formalización, por ejemplo, la que escuchamos hace instantes atrás del presidente de la República, Gabriel Boric, así que ya durante los próximos minutos se espera que partan las primeras declaraciones y también los primeros análisis después de estas jornadas de formalización que se dieron acá en el Centro de Justicia, y con ello también la noticia de estos últimos minutos, la prisión preventiva tanto para Luis Hermosilla, también para Leonarda Villalobos. Sí, de hecho, miren, aquí hay un poco más de movimiento, pero no, los fiscales todavía están aquí a la espera. Se puede ver también parte del equipo de comunicaciones que está a la espera también que vengan llegando otros colegas, porque el Centro de Justicia, lo decíamos, está a unos 250, 300 metros aproximadamente donde está esta puerta de entrada principal, donde se ha visto todos los días ingresar a Luis Hermosilla, tanto Juan Pablo Hermosilla y Leonarda Villalobos. Entonces, parte de comunicaciones de la Fiscalía y en particular de lo que pasa acá en el sector de la Fiscalía Centro Norte, estaba a la espera que también lleguen otros colegas para finalmente tener las impresiones de los 3 fiscales que han estado en esta investigación ya durante los últimos días acá en el Centro de Justicia, muy cerca también del centro de Santiago. Sí, vamos a seguir esperando esas declaraciones. Es importante también cuando se le pregunta a Juan Pablo Hermosilla a propósito del tiempo de investigación, que se decretan 6 meses, ¿no? 180 días aproximados, ¿no? Y él dice, bueno, nosotros habíamos solicitado 60, pero finalmente es la jueza la que determina que tienen que ser más días, 180 días. Guillermo San Martín, vamos a volver contigo, porque además del lugar de reclusión se le pregunta y él dice, por lo general, son los jueces los que lo determinan, pero en este caso dejó esa decisión a Gendarmería. Nosotros solicitamos que sean Capitán Llaver, pero también se está hablando de que esto podría ocurrir en Santiago 1, que es una noticia de último minuto. Todavía estamos atentos frente a esta determinación, Guillermo. Así es, de hecho hablaba Juan Pablo Hermosilla de que se encontraba en un punto de tránsito en este momento, sí, a la espera de la resolución de Gendarmería. Entonces eso también da cuenta de que es una medida bastante poco usual lo que se ha adoptado por parte del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago en términos de no resolver ellos cuál es el punto de cumplimiento de la prisión en preventiva. Ahora hay que tener en cuenta que en su momento también se analizó que no habían cupos en Capitán Llaver, y es quizás ese elemento el que se tiene en consideración para que
sea Gendarmería el que finalmente tome la resolución definitiva sobre cuál va a ser el lugar idóneo para que él cumpla esta prisión preventiva. Son aspectos que se están analizando en este momento y que lo explicó el propio Juan Pablo Hermosilla. Ellos están solicitando que sean capitán Llaver, pero también es el Gendarmería el que debe dar cuenta de si hay disponibilidad de las condiciones que se estén dando en este momento en este recinto penitenciario, y bajo esa figura es que en definitiva va a ser trasladado entonces definitivamente Luis Hermosilla, puesto que tal como ustedes señalan también se ha mencionado Santiago 1, pero es el personal de Gendarmería el que debe evaluar si ahí hay condiciones para que él cumpla esta prisión preventiva, considerando además que se trata de un delito económico por el cual está siendo investigado. Ahora la distinción no sé si será válida en este caso, considerando de que él debiese cumplir en el lugar que estime Gendarmería, tanto por la seguridad del imputado como por parte también de las garantías que se puedan dar para que ellos puedan desarrollar su trabajo de forma tranquila y sin que esto genere algún tipo de riesgo para la integridad del imputado, en este caso de Luis Hermosilla. Eso está por resolverse. De hecho, conversábamos con Juan Pablo Hermosilla y también nos decía que cuando él tenga conocimiento de cuál es el lugar definitivo al que va a ser trasladado, nos va a informar. De hecho, estábamos dando algunos números de teléfono para crear un grupo de WhatsApp donde pueda él entregar esta confirmación definitiva, puesto que hasta este momento, como lo se ha señalado y se ha insistido, Luis Hermosilla se encuentra en un espacio de tránsito de Gendarmería a la espera de cuál va a ser finalmente el lugar donde va a cumplir esta prisión preventiva. Claro, precisamente estamos a la espera de esa información, pero lo que se sabe hasta ahora es que, como tú dices, sería trasladado hasta Santiago 1, no a Capitán Llaver. A ver, Capitán Llaver suele ser el lugar hasta donde se dirige cuando están en este proceso de prisión preventiva, medida cautelar, por delitos económicos, tributarios. Bueno, vamos a escuchar ahora a la Fiscalía, estamos a la espera precisamente de conocer esas declaraciones, estamos viéndola ahí en imágenes para que esto comience en los próximos minutos, pero para repetir ahí la información, sería trasladado Luis Hermosilla a Santiago 1. Escuchemos. Muy buenas tardes. Bueno, acaba de terminar la audiencia que, como ustedes pudieron advertir, duró largo 4 o 5 días. Y en definitiva el tribunal acogió las peticiones del Ministerio Público, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados del señor Luis Hermosilla y doña Leonarda Villalobos, y además, ¿no es cierto?, cautelares igualmente intensas para el señor Angulo. Lo trascendente es que dio por acreditado todos los delitos por los cuales se formalizó y en los mismos términos. Delitos de soborno reiterado respecto del Servicio de Impuesto Interno y de la Tesorería General de la República. Se le atribuye participación como autores a los imputados. También se da por acreditado el delito de lavado de activos del artículo 27, letras A y B, de la Ley 19.913, en los mismos términos propuestos y planteados por la Fiscalía, y respecto a los delitos tributarios. Esto porque además se hace un análisis de la prueba, no solo aisladamente considerada, sino que hay un análisis coherente, sistemático, que en el fondo demuestra que estos hechos ocurrieron tal cual los postula el Ministerio Público. ¿Qué les pareció el manejo de la jueza y los reclamos también de la... Se le preguntó por el manejo de la jueza, también lo reclamos por parte de la parte defensora, en este caso Juan Pablo Hermosilla, ahí responde la fiscal Parra. Entendemos nosotros que el tribunal manejó muy bien la audiencia, son audiencias complejas, largas, donde hay mucha atención. Se dio espacio a todos para poder hacer todas nuestras intervenciones y en definitiva resolvió conforme a derecho. Fiscal, Hermosilla va a cumplir su prisión preventiva en Capitán Llaver. Se le pregunta finalmente la ubicación de la prisión preventiva de Luis Hermosilla. Ingresó, entiendo que a Santiago 1 y la magistrada fijó una audiencia para el 12 de septiembre. Debieran, ¿no es cierto?, hacerse las solicitudes para que cumpla en Capitán Llaver, pero no es una cuestión que dependa de nosotros, sino que básicamente de Gendarmería. Fiscal, yo quería consultarle, ¿qué pasa con los demás nombres que se conocieron durante las diversas audiencias? Se le pregunta por los otros nombres que se conocieron durante la audiencia, de exautoridades, empresarios, los hermanos Jalaf. ¿Qué pasa dentro de esta investigación del llamado caso Audios? A ver, se trata de una investigación compleja, tiene múltiples aristas, una investigación vigente, por tanto, si surge algún antecedente
que nos permita imputar nuevos cargos, así se hará. No se pueden entregar más antecedentes porque son informaciones reservadas, pero es importante que entiendan que esto no ha terminado. Estamos recién en la audiencia de formalización. Pero, por ejemplo, los hermanos Jalaf fueron mencionados reiteradas veces. Se le pregunta nuevamente por los hermanos Jalaf, si es que han prestado o no declaraciones durante toda esta jornada, si como testigo imputado. No han sido citados a la Fiscalía. Fiscal, dentro de los antecedentes que no se conocen, entre ellos la declaración de los hermanos Jalaf, ¿podría ser la punta del iceberg dentro de una investigación mucho más grande de lo que se ha conocido del caso Audios? Como le decía, una investigación vigente que está empezando. Eso va a depender del mérito de los antecedentes. La imputación que nosotros hacemos son imputaciones serias y siempre en audiencia. Está también parte del equipo que dirigió esta importante investigación, así que los dejo a ellos. Fiscal Orellana, si nos puede comentar un poco sobre el tema relacionado con el lavado de activos, también lo que lleva la investigación y si queda uno conforme dentro de lo que se mencionó durante todos estos días de formalización. Sí, bueno, evidentemente quedamos satisfechos porque se realizó una imputación por dos literales del artículo 27 de la Ley 19.913. En general, la costumbre es hacer imputaciones solo por el literal A, el ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes, y en este caso el tribunal dio por acreditada la participación por el título de la letra B, que es el uso, en definitiva, el aprovechamiento de los recursos sabiendo el origen. Eso resultó fundamental porque si ustedes siguieron atentamente la formalización, la imputación que hizo el Ministerio Público es un aprovechamiento por la utilización de líneas de crédito que determinadas puntas de esta estructura criminal, digamos, facilitaron al señor Hermosilla y a la señora María Leonarda Villalobos. Esto nos deja satisfechos porque además es del todo relevante el que comience a acreditarse por los tribunales la existencia de este tipo penal autónomo que no requiere del ocultamiento, no requiere de la disimulación, basta que, sabiendo el origen ilícito de los fondos, la persona tome una decisión razonada de utilizarlos en su provecho. Y eso es lo que consideró el tribunal y a nosotros nos deja satisfechos. Abogado, disculpe, fiscal, ¿cómo se responde? Abogado también, sin duda. Primero abogado. A algunos de los argumentos que esgrimía, por ejemplo, la defensa de Luis Hermosilla. Se le pregunta por el argumento de la defensa de Luis Hermosilla que se estaba presenciando en línea de crédito, que no era precisamente a un delito de lavado de activos. Justamente es un error conceptual de parte de la defensa del señor Luis Hermosilla, porque la existencia de una línea de crédito, como lo podría tener cualquier pyme en el mercado, en definitiva, que con mucha dificultad consigue ese financiamiento, normalmente el ánimo de lucro está implícito en la obtención de esa línea de crédito. El tener una línea de crédito es tener recursos frescos para poder hacer lo que uno quiera, y en este caso además se acreditó que esa utilización incluso alcanzaba los aspectos profesionales, que por cierto son naturalmente o tienen naturalmente asociado un ánimo de lucro. Entonces, que haya sido acogido por el tribunal para nosotros es del todo relevante, porque en definitiva esta idea de que es necesario un incremento patrimonial objetivo